7 de septiembre del 2020. Las mil y una noches, los pajaritos atrás mío, a quienes nos estén viendo y escuchando, les tengo que pedir disculpas porque va a haber un cambio en la programación. La doctora Sabrina Ortica, con su interesante charla sobre memoria, Alzheimer, Parkinson, olvidos, no va a estar esta noche por más que lo anunciamos, porque consideré y consideramos oportuno tratar el tema extenso del coronavirus, del COVID-19, en una visión amplia, desde el punto de vista médico. Como siempre priorizo en mi vida personal, lógicamente teniendo opiniones a los momentos que vive el país. Pero sabemos que acá en Wilray se ha dado un brote, casi 30 casos, no interesa ya el número, de COVID positivos, con hasta alguna muerte dudosa que si tenemos diagnóstico si fue por COVID o no. Y entonces creo que todos, y aún yo, me merezco reflexionar sobre la situación y el día que estamos viviendo. Primero, aclarar algunos términos que son comunes, pero que a veces pasan desapercibidos. Pandemia. La palabra pandemia nos asusta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una pandemia y una epidemia? La única diferencia que hay, que es la pandemia, es una epidemia mundial. ¿Por qué? Porque son muchos casos en un determinado momento, que es la definición de epidemia. Lo único que se plantea a nivel global. Por eso es pandemia, pero el nombre pandemia da un cierto escozor, una cierta sensación de impotencia, a diferencia de otra definición médica que es endemia, que da mucho menos sensación de enfermedad. Pero es una endemia, la hepatitis C en Wilray, es una endemia la tuberculosis en la Argentina, es una endemia los accidentes de tránsito en la Argentina, es una endemia el mar de Chagas en la Argentina, y pareciera que estas enfermedades, es una endemia los trastornos cardíacos en la Argentina, la obesidad, la diabetes, y pareciera que estas enfermedades endémicas, altamente perniciosas para la salud, no existieran. Los accidentes de tránsito, por ejemplo, lo único que yo veo en la televisión como prevención de los accidentes de tránsito es una propaganda de una ONG que se llama Gracias a la Vida o algo parecido, que va con un chico o una mujer cruzando la calle, ocurre un accidente, pero no se ve, no se hace campaña para defender a la población. No se señala
cuáles son las causales de los accidentes que se llevan más muertes de jóvenes en lo que llamamos la franja etaria de los 15 a 40 años en las rutas, 8 o 10 mil personas por año. No hacemos alusión a las muertes por tuberculosis ni a la desnutrición infantil, que son factores endémicos. Esto para ir poniéndonos en un tono de que existe esta enfermedad que vamos a mencionar y que estamos mencionando, pero en la magnitud que la debemos tener, porque nos está ocultando realmente, aunque es altamente importante, situaciones reales que están aconteciendo y acontecen permanentemente en el país. ¿Y hasta qué punto, sobre esta duda, sobre esta realidad que vemos y la permanencia del bombardeo de la situación grave que estamos viviendo, no es debido a situaciones, yo diría, deseadas? Porque por acá tengo, a ver si lo encuentro en este magnum de cosas, una nota que le hace una pregunta al principal lugarteniente de Adolfo Hitler cuando lo están juzgando en Nuremberg, y entonces le preguntan cómo convencieron al pueblo alemán para que acepte todo esto. Y él le respondió: fue fácil, no tiene nada que ver con el nazismo, tiene que ver con la naturaleza humana. Puede hacerlo cualquier régimen, socialista, comunista, monarquía o en democracia. Lo único que hay que hacer, hay que asustar a la gente. Y creo que en gran parte se asustó a la gente, no sé si por ignorancia, por deseo, lo que fuere, pero tengo que analizar forzosamente el momento actual desde el momento en que comienza el tema del coronavirus. Prácticamente en febrero, cuando ya se había iniciado en Europa, había iniciado en China, en la ciudad de Wuhan o algo parecido, y comenzaba a discutirse si era un virus modificado y se le echaba la culpa a los chinos, pero se veía que sí se venía una importante patología y enfermedad de alta transmisibilidad, o sea que era contagiosa. Escuchábamos, y acá va algunas críticas, al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, del cual tengo absolutamente buenas referencias por haber casi transitado con amigos de él y socios de él en lo que era salud pública. Amigo personal, cual Héctor Silvestre Bene Canchi, socio de Ginés González García, en una empresa concisa, consultora de ciencias de la salud, asesora de empresas y de sindicatos, que de hace 40 años, Canchi falleció, pero no se le puede negar al ministro de Salud alta capacidad en el conocimiento de lo que es la patología y la prevalencia de cada enfermedad, porque es asesor y conoce el tema. Fue ministro de Salud ya en gobiernos anteriores. En ese periodo planteó y lo hizo como una situación de importancia, y que los médicos que planteamos que el costo de los medicamentos es muy caro, los genéricos eran una solución. Y fue proyecto de Ginés González García. Y lo aprobaron, y muchos de nosotros
comenzamos a medicar medicamentos genéricos controlados por la calidad por el Estado. Posteriormente, Ginés fue embajador en Chile, pero siempre conectado al ámbito salud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede plantearse un ministro de esta capacidad el 20 de febrero decir que no va a venir y que no va a ser acá en Argentina? Son interrogantes que nos tenemos que empezar a preguntar y a responder. ¿Cómo no se previó que recién el 10 de marzo, cuando se declaró pandemia, nosotros tuviéramos las fronteras abiertas para aquellos argentinos o no argentinos que venían acá, a nuestro país? No los controláramos. ¿Cuál fue? Fue un error estratégico el que se aconteció a partir del 20 de marzo. Hablo como médico. Acá en Wilrey, como ejemplo, pasaron 60 días, creo que fue recién en mayo o junio, cuando llegó de inmigración la nómina de 20 y pico personas que habían ingresado al país de Brasil o de otros lugares, que ya habían sido declarados como COVID positivo, y nunca nadie, 60 días, 70, planteó que había que controlarlos. No tuvimos el desastre hace 3 meses, 4, porque da la casualidad que no vino ninguno, pero hubo nombres que circulaban que vinieron de Italia, eso nos acordamos todos. Continuamos. En medicina, llámese en cualquier área, lo que es el diagnóstico precoz, saber rápidamente si estás enfermo o no, es el método para preservar la salud. Cuanto más rápido se haga el diagnóstico, más rápido podemos obrar. Pero en esta enfermedad se sabía que el contagio era por vía aérea. Se sabía que había un agente causal, que es el coronavirus. Que el contacto directo de persona a persona era el motivo fundamental del que se desparramara la enfermedad. Esto de que el COVID-19, cuando hay un caso positivo y no hay nadie que lo controla y contacta a una persona, el riesgo de contagio es del 90%. Que el caso positivo, si la persona que lo controla, que está con él, usa barbijo, el riesgo baja al 30%. Si el caso positivo usa barbijo y la persona que está con él no lo usa, baja al 5%. Si los dos lo usan, el riesgo de contagio es el 1,5%. Y si los dos lo usan y se mantienen a 2 metros de distancia, 0%. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se usaron estos métodos que la gente, que los epidemiólogos lo sabían? ¿Por qué se planteó la cuarentena indiscriminada? Al mismo tiempo que sufríamos una campaña de, yo no diría de miedo, pero en definitiva, sí, es decir, no sé la palabra justa. Desde este espacio, Las Mil y Una Noches, nosotros nos planteamos que era lo correcto en ese momento el tema del barbijo. Esto fue en marzo o en abril. Planteamos acá, y lo voy a decir concreto, desde Consultorio Bilicic, que había que usar el barbijo y cómo se fabricaban.
Se aceptó el criterio de la Organización Mundial de la Salud, cuestionada por su alianza con China, y todo el mundo sin barbijo, todo el mundo sin protección. Pero al mismo tiempo discutíamos y empezamos a trabajar mucha gente para lograr lo que se llama el diagnóstico precoz, independientemente de evitar los contagios. Y eso era traer los kits y los insumos y que se distribuyeran en el país equitativamente. Pasaron más de 90, 100 días más para que hubiera kit para hacer el hisopado. Y cuando los hubo, estuvieron centralizados en el Instituto Malbrán, exclusivamente. El Instituto Malbrán, que había que hacer la muestra acá en Wilrey, mandarla a Venado Tuerto una ambulancia, de Venado Tuerto iban a Buenos Aires una semana. El caso de este chico en Colón, que demoró una semana, primer caso, un chico que vino con los familiares, voy a tomar un traguito de café, ustedes se acordarán. ¿Se acordarán? Todos, Colón, un caso, un chico, 10 días para tener un resultado. En una Argentina, en un mundo moderno, 10 días. Como mínimo hay que acusarlo de ineficiencia, si no entro a sospechar, uno tiene la capacidad, planteando de que existe capacidad, como dije del ministro, de que algo falló. Es así. En la primera exposición que hace el señor presidente, planteando el tema, a mí me extrañó sobremanera. Cambié el televisor, el canal, mejor dicho. ¿Por qué? Porque estaba acompañado de gobernadores de distintos partidos políticos. Eso estaba dando la pauta de que esta enfermedad se iba a tratar políticamente y no sanitariamente. La lógica hubiera sido que el señor presidente estuviera avalado por gente idónea, capaz, epidemiólogos, y que se planteara en ese momento la cantidad de camas de terapia intensiva que había en el país, cuántas camas teníamos disponibles. No era lugar para los gobernadores ni aún para el presidente, que tendría que haber dejado lugar a la gente capaz y no politizar el tema. Hablo desde mi opinión como médico y como persona y como individuo que tengo capacidad de razonar y expresarme. Al mismo tiempo, sirenas, caminos cortados, cuando la barrera lógica era un barbijo. Lógica, eficiente. O se pensaban que los virus no iban a atravesar porque había un camino lleno de tierra. Realmente fue una muy mala estrategia en el cual se vieron cómo los autoritarios tomaban peso y la gente quedaba presa en su casa. Se va destruyendo paulatinamente la economía. Y al destruirse la economía, comienza así nuevamente los salvadores, a través del asistencialismo, del cual sí es necesario, pero cuando uno plantea las situaciones para que el asistencialismo sea necesario, lo hace porque está equivocado o porque necesita del asistencialismo para otros fines.
No estoy en contra de la IFE, estoy en contra de haber destruido la economía en ese momento, acá, desde este miserable lugar o pequeño lugar, las 1001 noches, planteábamos en estas palabras que de las 3 variables que integran un mazo, que era salud, economía y libertades, era el país que nosotros íbamos a recoger o recoger nuestros hijos después de esta epidemia. Lo decíamos así: no quiero una salud como en Cuba, donde no hay libertades. No quiero una economía destruida como Venezuela. Por eso este énfasis que estoy poniendo en este momento. Pero se siguió jugando. Se siguió jugando a prolongar, creo que se llama la escalada, no recuerdo bien, el brote, cuando nosotros hacíamos lo que era en un cuaderno, hacíamos cuando iba a venir la curva. Se prolongó la curva, se dilató la curva en base al cierre de las casas, en base a las cuarentenas. Se la prolongó hasta hoy, en que el brote está con los problemas propios del invierno. Y hoy, 150, 170 días, tenemos los sistemas de salud colapsados. No hay cama suficiente. La gente está desgastada económicamente. Los profesionales del arte de curar, al cuales no se les pagó ni un centavo más, a los cuales no se los capacitó, se están siendo diezmados por la enfermedad. Y entonces, la sociedad en rebelión se manifiesta inorgánicamente, no aceptando nuevas cuarentenas. ¿Tiene la culpa el joven que después de 5 meses, prácticamente encerrado, no pudiendo comer un asado con sus amigos, no pudiendo mantener relaciones sexuales con su novia? ¿Es culpable el joven que quiere libertad? No. ¿Es culpable el individuo que quiere trabajar? No. Porque hay culpables, pero no voy a hablar de culpables, porque hay otra frase que no sé si la voy a encontrar, hablar de culpabilidad. En estos momentos sería muy fácil, la tengo por acá. Dice que en el momento de crisis, el que habla de culpabilidad es un miserable, y no soy un miserable. Trato de plantear cosas que creo y que pienso. Pero me da lástima ver con ironía este cartel. Estamos con cifras récord de contagios. Por suerte el gobierno lo va a solucionar con una reforma judicial. Esto es una ironía que le tiran al gobierno, pero es una falta de respeto. Porque esto es lo que piensa la gente y lo que pensamos muchos. Que al mismo tiempo que no se organizó, que no se importaron rápidamente los insumos por errores. A ver, sabemos que hubo acusaciones de sobornos, de coimas, que no llegaron, que no se hizo el diagnóstico precoz, que se planteó como una actitud represiva, con miedo, y llegamos al desgaste. Hoy no se ve una propaganda simple, concisa y concreta de cómo protegerse ni cómo proteger a los demás.
lo único que vemos es quedarte en casa, perdé tu libertad. Y aquellos que pensamos que existe otra posibilidad de no contagiar y que jugamos como jugamos en este espacio que se llama las 1001 noches, a sacar el oscurantismo, a quitar el miedo mediante la información. En esos programas que nosotros hacíamos, hablando de Fleming y de la penicilina, hablando de lo que era una vacuna, cuando viene la doctora Montaña, hablando de todas las cosas, hablando de lo que es la libertad de caminar y de los jóvenes que se van por el mundo en moto. Estábamos hablando indirectamente de otra situación. Hoy nos toca asumir responsabilidades a aquellos que nunca fuimos convocados, como en mi caso. Jamás fui convocado. No porque tendría que ser alguien, jamás. He pasado por muchas epidemias, pandemias, no tantas pandemias, pero jamás fui convocado. Lo lamento, no sé si lo lamento, creo que hubiera podido aportar un granito de arena, pero no es mi caso particular, es el caso particular de mucha gente que creo que hubiera podido aportar otro criterio a esta situación. Bien, a ver qué otras cosas tengo por acá que se me escapan en esta vida. Como por ejemplo, bueno, acá encontré esto, ya yendo un poquito, bajando un poco el tono, tenemos que aleccionar, orientar a la población en cómo cuidarse, en cómo hacer para que su familia, cuando está o estuvo en contacto directo con algún enfermo, no contagie a los demás. Eso lo publicamos en mi estado y en las historias personales de algunos de los integrantes de las 1001 noches. ¿Cómo hay que hacer para quitar el miedo a los contagios? ¿Cómo hay que hacer, cómo podemos hacer para hacer el seguimiento de algún paciente enfermo porque está colapsado el sistema de salud? Reconocido en la nota enviada por el doctor Alzari, en el nombre que dice mi nombre, el doctor Alzari, director médico del Hospital Regional Gutiérrez, debo dar respuestas a la salud pública y al Departamento General López. Es larga, es extensa. Está planteando, estamos saturados, cansados. Nuestros equipos están dando esta lucha desde hace meses. Tuvimos y tenemos personal internado por coronavirus en la institución. Estamos llegando al límite, pero pasaron 5 meses. Otra nota que tengo por acá, con fecha 5 de septiembre, hace 2 días, en la cual cuando hay una pueblada en Venado Tuerto que no acepta más la cuarentena, se plantea que en el caso de Firmat, de 5 unidades de terapia intensiva se pasará el día martes, o sea mañana, a contar con 6 puestos más, siendo la ocupación del día de la fecha de 5 camas de terapia. Es decir, recién, ahora, 5 de septiembre, señores políticos, perdónenme. En el caso de Venado Tuerto, el Hospital Alejandro Gutiérrez cuenta con 20 camas de terapia intensiva, de las cuales 7 no pueden ser operadas por falta de personal de enfermería y las restantes, 13. Hay 5 que se encuentran afectadas
a enfermos polivalentes que pueden ser derivados a sanatorios privados, y el resto varía su ocupación entre las 3 y 6 camas. Pasaron 5 meses. No hubo coordinación entre Estado y privados. El colapso sí se va a dar. Podría haber sido atenuado, pero no se le pagó a los profesionales de salud un sobresueldo como se le paga a cualquier persona cuando trabaja a destajo a mayor cantidad. Se hizo una cuarentena, lo hablábamos, hacia abril o mayo, en el norte de la provincia de Santa Fe. Santa Fe al norte, un caso en Vera y estaba cerrada toda la provincia. Yo creo que en estas situaciones tenemos que ser claros, asumir las responsabilidades que nos compete, plantear de que estamos siendo superados, pero hay un viejo refrán no vamos a decir un adversario político, que la organización vence al tiempo. Faltó organización, faltó capacitación, deberes indelebles, faltó plata. No se aportó dinero. Pasaron 5 meses, 6. No fueron. ¿Qué hablar del tema? Si a mí me preguntan qué pasa con el suero de convaleciente, nadie sabe nada. Llega un mensaje, los italianos plantearon y hicieron autopsias y el cuadro es de una espontánea coagulación. Hay que tratarlos con anticoagulantes. No hay una palabra oficial. No existe, lo único que date en casa. El plantear que estamos trabajando eficientemente en lograr un tratamiento mediante el uso de suero de convalecientes, que sí que es posible que la dexametasona en el proceso inflamatorio, plantearle a la sociedad, a la gente, a los individuos, una realidad, aunque científicamente no demostrada, plantear que se está trabajando y no que sea todo información periodística. Faltó la palabra del Estado, faltó la orientación hacia la población, y una población sin orientación, indefensa, acoquinada ante una enfermedad, reacciona de mala manera y les cree. Y lo mayor que hay que tener presente en estos momentos es que hay que creer que es posible enfermarse pero no morirse, que es posible no enfermarse y hacer posible todo aquello para no enfermarse. A mí, esta noche, hubiera querido hablar fundamentalmente de cosas que quedaron en el tintero, del Día del Inmigrante, que fue el 4 de septiembre, por acá lo tenía, a ver si está la foto del inmigrante, ¿no? Por acá, la foto del inmigrante, que ustedes la vieron también. Me hubiera gustado hablar de la fecha del 6 de septiembre, en extenso, primer golpe de Estado contra una democracia en la Argentina, 90 años. Me hubiera gustado hablar mucho más, lo tenía preparado, de Almafuerte. Me hubiera gustado hablar de muchas cosas. Me hubiera gustado que ustedes pudieran haber atendido y escuchado la palabra de la doctora Sabrina Ortica, pero realmente me pareció importante plantearnos en estos términos, pero no todo está posible, no todo, estamos en una situación difícil, pero la vamos a controlar, nos vamos a dar la esperanza, nos vamos a dar la organización necesaria
para poder controlar y salir airosos, aunque heridos, de esta epidemia que tenemos hoy acá en Wilrey. No es culpable de ninguno de los profesionales locales, no es probable, no hay culpabilidad, no quiero achacar nada. Lo que sí que ha sido absolutamente, mientras tanto, la población apabullada entre la expropiación de Vicentín, retrocesos, primera página de los diarios, muchas cosas que no están en la luz y están ocultas por un número de muertos que deben ser lamentables, pero que ocupan la primera página y no nos hacen ver la realidad que está viviendo el país. Estimados amigos, perdónenme la efusividad con lo que he sido esta noche. Realmente muchas veces dije cosas a media voz, sugerí mediante el programa de las 1001 noches que el saber quita miedos. Cuando hablábamos de las brujas de Salem, que fueron quemadas en la hoguera, era porque hablábamos en contra del oscurantismo que sumió en la Edad Media al mundo en un retroceso. Cuando nosotros hablamos acá de libertades, cuando hablamos de independencia, hablamos de vida, como debe ser gozada la que nos toca. Hay planillas que en algunos casos vamos a tener que plantearnos que algunos pacientes tienen que ser controlados a nivel domiciliario. Hay algunas planillas que hemos hecho poniendo la fecha, la hora, la temperatura, frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, si hay olfato sí o no, si tiene gusto sí o no y si tiene tos. Son cosas que son muy fáciles de medir, la hora la sabemos, la temperatura un termómetro, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Para eso hay estos aparatitos que no son baratos, pero un paciente se puede controlar en su casa y con este simple aparatito yo estoy saturando 98. ¿Qué es saturación? Es la cantidad de oxígeno que tiene mi sangre, siendo lo ideal 100 y siendo peligroso cuando bajo de 90. Con la particularidad, aclaro, que el COVID, Volví a decirlo. lo normal, lo ideal, que es casi imposible, es tener 100. 98, en mi caso, es muy bueno. Por debajo está la frecuencia cardíaca. Bien, estos son parámetros que tienen importancia como la temperatura. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que estamos sospechando que pueden tener COVID y que no sabemos en definitiva si lo tiene o no, y porque el COVID tiene la particularidad de ir bajando la saturación de oxígeno sin que ese paciente esté agitado, es uno de los parámetros que tenemos que medir. Esto lo estamos aconsejando, pero tiene un costo apreciable. Esperemos que se puedan comprar en localidad. Y si no, existe para aquellas personas que tienen Samsung a partir del S6, no del S5, Samsung S6, existe una aplicación que se llama Health,
que la gente la puede bajar y mediante esta aplicación puede controlar su saturación de oxígeno y puede controlar su frecuencia cardíaca. Para completar una planilla muy simple, esto los médicos los estamos haciendo esto, aquellos pacientes que en definitiva no sabemos si tienen o no coronavirus, pero tienen cuadros respiratorios, para que no nos sorprenda sobremanera, ni para tener que internar indiscriminadamente. Esto es una planilla, es decir, hay muchos mecanismos, quitar el miedo, también ya está publicado ahí en los distintos grupos, cómo se controla, cómo plantea la provincia de Santa Fe el control de los convivientes o aquellos que se sospechan. Eso está, lo pueden mirar. Yo lo tengo por acá, pero me parece mal que lo esté buscando cosas delante de ustedes. Bueno, perdónenme nuevamente si he sido efusivo. Quise aclarar mi posición. Creo que plantearse esto el 5 de septiembre, que no se coordinó en el Departamento General López, pero esto es convicto y confeso, esto es una confesión de partes, es una confesión de partes, me faltó, es una confesión de partes. La nota salida en el Litoral de parte del gobernador de la provincia, a ver si la encuentro por acá. No está acá, no lo encuentro. En el cual reconoce taxativamente, acá está el Litoral. El sistema de salud requiere un respiro y tenemos que dárselo porque estamos en el momento más álgido, ese que hablamos del inicio. Nos preparamos y le vamos a dar pelea con las herramientas que tenemos, que no son todas las que nos gustaría tener, pero son todas aquellas. Pero hubo 5 meses, señor gobernador, 5 meses para coordinar, 5 meses para que a los médicos, en mi caso particular, jamás me llegó una notificación. Faltó coordinación, faltó decisión, o no sé. Bueno, lo dejo hasta el próximo lunes. Esperemos que sea con la doctora Sabrina Ortica y que podamos haber llevado tranquilidad, porque eso es lo que se merecen ustedes, que nosotros les demos tranquilidad en base a información y a un control exhaustivo de la salud. Por acá me están planteando, a ver que llegó algunas preguntas. Tengo que dar, la otra vez, el otro lunes, le di el pésame a la familia de un amigo, Pascual Loretani, y ahora le tengo que dar el pésame a la familia de Sofía Ramos de Gutiérrez. Lamentablemente, la vida nos va llevando distintos amigos y nos va dejando más solos o más cercanos. Buenas noches.